Muy buenas noches. Damos inicio a la asamblea de la Academia de Medicina de Caldas de hoy, martes 11 de junio de 2019. Agradecemos la asistencia de los académicos y los invitados y como es costumbre en nuestras asambleas mensuales, damos de entrada pues la conferencia con nuestro invitado. La presentación del invitado va a estar a cargo del doctor Rodrigo Cardona, vicepresidente de la Academia de Medicina de Caldas. Buenas noches, bienvenidos a esta sesión de la fecha 11 de junio, en el cual tenemos aquí hoy a nuestro conferencista invitado, además académico correspondiente, al doctor Jaime Andrés Rodríguez Bermúdez, quien nos va a dar el tema sobre asma y nuevos tratamientos. El doctor Jaime Andrés Rodríguez es médico cirujano de la Universidad Metropolitana de Ciencias de la Salud de Barranquilla, especialista en medicina interna de la Universidad Metropolitana Ciencias de la Salud Barranquilla, subespecialista en neumología, Universidad de La Sabana, Fundación Neumológica de Colombia, médico de la Unidad de Cuidados Intensivos Clínica San Marcelo. Es un médico tolimense nacido en Honda, Tolima, muy joven. Además de esto, el doctor Jaime es escritor, tiene varias publicaciones, entre ellas tenemos publicaciones hechas en el Acta Colombiana de Cuidados Intensivos, tiene un buen número de publicaciones y además es escritor y tiene una novela que se llama Más que un sueño y que salió a la luz en el año 2010. Además de esto tiene unos cuentos, uno que se llama Dila, Danis y sus amigos y La ciudad sin risas, que es un cuento infantil en este momento que es inédito y no ha salido a la luz. Sí, entonces dejamos con todos ustedes al doctor Jaime Andrés Rodríguez, quien nos va a dar el tema sobre asma y nuevos tratamientos. Buenas noches a todos, agradezco la invitación. De antemano, la acogida que ha tenido la academia para conmigo. Esta es una oportunidad muy valiosa para tratar obviamente de afianzar lazos desde el punto de vista académico y desde el punto de vista de amistad. Creo que es un espacio bastante importante, el cual obviamente debemos tratar de conservar, y el advenimiento de nuevos miembros hace que cada día tenga mucho más fuerza y la vitalidad del mismo se postergue en el tiempo. En el día de hoy voy a hablarles acerca del tratamiento o nuevas estrategias de tratamiento en asma, entendiendo que asma es una enfermedad bastante amplia y quizás muy conocida por todos, pero que desafortunadamente ese conocimiento, esa cotidianidad en la cual nosotros nos vemos a diario enfrentados, hace que se pasen por alto muchas cosas y quizás aún hace falta prestarle mucha más atención y profundizar mucho más en el tema desde el punto de vista de abordaje terapéutico, sobre todo para tratar de que estos pacientes tengan una mejor calidad de vida y una mejor resolución de su momento de enfermedad. Entendiendo que la enfermedad tiene un ámbito bastante amplio, hoy solamente vamos a tomar el tema del tratamiento. Quiero traer a colación estas dos diapositivas. Este es un estudio mexicano en donde entendemos que el asma tiene un gran compromiso o un gran desenlace de muchos factores que le van a llevar a que haya una exacerbación o un compromiso de enfermedad no controlada. Dentro de esos factores vamos a tener factores en los cuales nosotros vamos a tener un contacto y un desarrollo en el diario, en algunos momentos en la parte ocupacional, en la parte deportiva, en la parte desde el punto de vista de exposiciones tóxicas, etcétera, que van a conllevar a que se presente el síntoma más importante, que es obviamente la disnea. Quise traer a colación este artículo de esta revista americana para comentar tres cosas que me llamaron mucho la atención. Aquí vemos cómo países como China, en ciudades norteamericanas y en países del este de Europa, ya han comenzado a identificar en cada una de sus subregiones factores de riesgo que pueden obviamente desarrollar la enfermedad o hacer que tengan exacerbaciones. Entonces, entendiendo que es una enfermedad netamente inflamatoria,
y que va a tener un componente desde el punto de vista de autoinmunidad y celular muy importante, es de una manera clara identificar estos factores como por ejemplo infecciones o la dieta, aquí por ejemplo el gas de cocina, alteraciones como por ejemplo la humedad del hogar, aquí por ejemplo alergenos o estrés que quizás no se comentaban en este gráfica anterior, pero que se han ido identificando y que cada vez van a tomar mucha mayor relevancia. Entrando al tema fisiopatológico, quiero hablar 3 pinceladas desde el punto de vista celular, entendiendo que la célula dendrítica tiene un factor muy importante en el desarrollo de la presentación del alergeno, llámese como se llame, que va a tener una influencia directa sobre el tema del epitelio. Esto es un epitelio obviamente cilíndrico, sencillo, especializado, que va a hacer que haya un estímulo a través de una mediación de interleuquinas y de esta manera va estimulando linfocitos T para una respuesta TH2. De esa respuesta TH2 van a hacer un estímulo a través de otras interleuquinas a la célula beta, al eosinófilo y de forma directa en una vía que va a llevar a que finalmente haya un estímulo también por inmunoglobulina E con una degranulación del mastocito que va a conllevar a inflamación, a hipertrofia, a hipersecreción y todo esto va a conllevar a que tengamos un desarrollo de los síntomas que son los que más nos va a agobiar al paciente. Pero también hay otras células que van a tener un factor importante. En la gráfica anterior no se mencionan macrófagos ni se mencionan monocitos. Entonces se han ido determinando otras células que a través del mismo estímulo en la parte del epitelio o interleuquinas y por otras sustancias como el factor de necrosis tumoral alfa van a tener estímulos directos para desencadenar respuesta TH0 y de allí una respuesta TH2 a través de la misma vía que veíamos en la gráfica anterior. Entonces, quizás este tipo de conceptos vaya a hacer a futuro que la intervención desde el punto de vista nanomolecular y de inmunomodulación tenga una razón de ser prioritaria en el tratamiento y haga que lo que hasta el momento nosotros hemos manejado cambie. Esta es una vía respiratoria normal. Entonces tenemos un gran componente de un músculo liso, bien dispuesto, sin hipertrofia, de una mucosa, de un epitelio y de una luz bronquial. Todo esto suscitado con lo anterior va a generar una hipertrofia muscular, una hipersecreción, una hipertrofia de la parte del epitelio, una disminución de la luz y eso va a conllevar a todos los síntomas que conocemos, la hipersecreción, la tos, el silbido, la dificultad, la disnea, etc. ¿Qué pasa desde el punto de vista funcional en estos pacientes? Va a haber una alteración de unos volúmenes y unas capacidades que van a conllevar a una hiperinflación, a expensas de que la capacidad residual funcional va a aumentar, manteniendo el volumen corriente y disminuyendo el volumen de reserva inspiratoria. Entonces, por eso esos pacientes con esta capacidad residual, digamos de alguna manera obstruida, van a generar que el paciente tenga mucho menos espacio en la función pulmonar para poder intercambiar gas y se va obviamente a ver hiperinsuflado y eso lo va a llevar a mayor disnea. Hasta ahora, en esta época, teníamos más o menos, digamos, establecidos unas estrategias escalonadas del manejo y el abordaje de estos pacientes. Entonces sabíamos que debíamos de comenzar con un beta-2 de acción corta, inicialmente una necesidad, quizás dependiendo de cómo sean los síntomas, ajustarlos a unos horarios. También en un escalón superior poder adicionar un esteroide inhalado o un antileucotrieno, quizás en un escalón posterior asociarle al esteroide inhalado un beta-2 de acción prolongada o los esteroides inhalados con un antimuscarínico. En un posterior escalón, los esteroides inhalados con el beta-2 de acción prolongada y el antimuscarínico. Y quizás como última opción teníamos los anticuerpos monoclonales, dentro de los cuales quizás la primera molécula representativa es el omalizumab. Entonces, lo que quiero hacer hoy es venirme de esta última década tratando de ver realmente qué más podemos tener, cómo
ha variado la evaluación de estos pacientes teniendo en cuenta lo fisiopatológico y quizás qué otras alternativas podemos tener hacia el futuro. Entonces, entendiendo en resumen todo lo que hablé anteriormente, el objetivo grande es tratar de intervenir sobre el principal eslabón fisiopatológico, que es el estímulo de esa respuesta TH2. Además de esto, bloquear interleuquinas para tratar de evitar que moléculas de adhesión lleguen a degranulación celular, que no haya mayor quimiotaxis y que se regule la apoptosis de esos linfocitos, de esos eosinófilos, de esos macrófagos, de todas las células de la cascada inflamatoria. En ese momento en donde nosotros lleguemos a dar una intervención en estos eslabones, pues quizás vamos a evitar realmente todo lo que pasa en la vía aérea inferior. Entonces, para más o menos esta publicación del 2010, comenzaban a hablarse de moléculas inhibidoras de fosfodiesterasa. Entonces, apareció una molécula que se llama rofluminasa, que tiene un impacto desde el punto de vista inhibitorio sobre el TNF-alfa, sobre algunos leucotrienos, algunas interleuquinas, con unas indicaciones bastante variadas. Tenía pues obviamente una efectividad y unas consecuencias desde el punto de vista clínico que se habían evaluado con la función pulmonar de esos pacientes. Entonces se les midió un cabeza a cabeza con el esteroide desde el punto de vista de dosis casi iguales en el tiempo y se dieron cuenta que quizás el punto de diferencia estaba marcado en la semana 6. Pero como la gráfica, al analizar la gráfica del rofluminasa, pues no es que tenga desde el punto de vista estadístico una diferencia tan marcada sobre el esteroide. Algunos autores hablaban de que realmente no generaba un impacto tan positivo como se quería mostrar. Pero cuando uno mide desde el punto de vista de la función pulmonar, ¿qué tanto va a variar el BEF1 en aquellos pacientes que realmente lo tienen muy comprometido? Una ligera variación hace la diferencia. Es decir, es diferente que yo tenga un paciente con un asma no controlada que pueda tener en litros un volumen expiratorio forzado en un segundo de, voy a decir un número, de 3 versus uno de 3.5. Dirá uno, oiga, pero 3 versus 3.5, pues no, oiga, pero en ese paciente que está ahogado, 0.5 es una diferencia demasiado grande. Entonces allí es donde tiene realmente impacto. Entonces, compararon las dosis. ¿Cuál sería la dosis ideal? Entonces se dieron cuenta pues, que entre más dosis va a haber una mejor ganancia en el tiempo para tratar obviamente de brindarle a estos pacientes un beneficio en función pulmonar y esto pues, se va a ver traducido en una mejor clínica. Esta es una gráfica donde ya comienzan a mostrarse los anticuerpos monoclonales para esta época. Entonces, fueron obviamente diseñados para tratar de intervenir sobre los niveles de nuestra inmunoglobulina E, entendiendo la fisiopatología de que aquellos pacientes con asma van a tener este tipo de anticuerpo bastante elevado. Entonces, cuando aplican obviamente este anticuerpo monoclonal, se dan cuenta que en el tiempo muy temprano comienza a haber un descenso y que ese descenso se mantiene. Entonces, esto pues obviamente va a tener un impacto sobre el eslabón de la parte de la fisiopatología y de la cadena que desencadena los síntomas. Entonces, lo miden también no solamente con el nivel de inmunoglobulina E, sino con el uso en cantidad porcentual de los esteroides, entendiendo pues todos los efectos adversos que los esteroides pueden llevar a traer en un paciente. Entonces los miden con esteroides orales y con esteroide inhalado contra el placebo, con el anticuerpo monoclonal en una dosis baja y con el anticuerpo monoclonal en una dosis más alta. Pues es evidente que entre más dosis vamos a tener una mayor disminución de necesidad de uso de esteroide oral. No se presenta mucha diferencia, sobre todo en los dos grupos de dosis baja versus dosis alta del anticuerpo, pero finalmente lo que impacta más en el uso del esteroide es el oral. Entonces esto también puede
generar un beneficio sobre aquellos pacientes, entendiendo que el acúmulo de esteroides en esos pacientes les va a suscitar muchas otras complicaciones. Este es un estudio en donde se habla del Heliox, entendiendo, digamos, como alternativa, no con una inferencia directa sobre el tema fisiopatológico, pero sí sobre el tema funcional de cómo permitir a esos pacientes que yo pueda llevarles un flujo de oxígeno con menor resistencia de la vía aérea, con mejor velocidad y que sea mucho más laminar. Entonces los autores compararon el Heliox, que es helio más oxígeno, tratando de variar y aprovechar esa característica de mayor difusión de los gases a través de la membrana alvéolo capilar. Entonces lo que trataron de medir fue o comparar un grupo de pacientes solo con oxígeno, un grupo de pacientes con oxígeno y Fowler, un grupo de pacientes con helios y un grupo de pacientes con helios más Fowler. Entonces se dieron cuenta que si bien miramos la tabla de las características del paciente, evaluaron el tema funcional y quizás algo muy similar se presentaba en el grupo de pacientes con oxígeno y en el grupo de pacientes con helios. En el BEF1 eran muy similares, en el porcentaje del BEF1 muy similares, en el pico flujo muy similares y en el porcentaje del pico flujo muy similar. Entonces, algunos autores con resultados como estos realmente dicen que no hay mucho beneficio, que es casi que similar dar solo oxígeno versus helios y oxígeno, helio y oxígeno, o sea, el helios. Pero finalmente hay puntos de individualizar a cada uno de nuestros pacientes. En el tema epidemiológico, la experiencia personal, pues quizás es el último paso creíble que tiene un mayor grado de confiabilidad para evaluar resultados. Pero cuando uno está enfrentado en una unidad de cuidado intensivo a una crisis de asma fatal, con un paciente ventilado que no responde a ninguna estrategia desde el punto de vista ventilatorio ni terapéutico, créanme que una alternativa es el Heliox. Y hay muchos estudios que hablan de que esos pacientes, entendiendo el principio que les decía anteriormente de toda la difusión de los gases a través de la física, le va a permitir mejorar algo. Y vuelvo y digo, el mejorar algo frente a este tipo de patologías genera diferencia. Entonces, no es totalmente satanizado, pero hay que individualizarlo y analizarlo de una mejor manera. Siguiendo con anticuerpos antimonoclonales, aquí comparan lebralizumab con el tiempo y con el placebo y miden función pulmonar, evaluando nuevamente el porcentaje de cambio en toda la cohorte, el porcentaje de cambio del BEF1 con altas dosis y el porcentaje de cambio con bajas dosis. Cuando se evalúa la gráfica de toda la cohorte, pues es evidente que hay una mejoría en el BEF1. No es tan fácil explicar por qué en esta semana casi que las curvas se juntan. Y en los grupos de mayor dosis, pues es evidente que la diferencia va a ser mayor. Entendiendo los beneficios desde el punto de vista de función pulmonar, pues es una alternativa que a nosotros nos ayuda. Este es el estudio de la primera publicación fuerte que se hizo con omalizumab. Estudios con un N poblacional muy bajo, pero hay que entender que algunos estudios, dependiendo de la patología, no va a ser tan fácil tener un N poblacional robusto, grande. Es decir, es diferente yo hacer un estudio en pacientes diabéticos, en donde voy a tener millones si quiero, pacientes con hipertensión, millones si quiero, y el ejemplo de Framingham, ¿sí? Que millones de pacientes y a los cuales se les ha sacado en 1000 brazos, a tener patologías tan complejas como asma, para que haya un paciente que le podamos dar una medicación para probar un resultado en un contexto de un síntoma tan complejo como la disnea. ¿Sí? Es decir, que me van a probar un medicamento en el cual me van a decir, hey Jaime, puede obviamente esto ocasionarte un poquito de dolor de cabeza, un poquito de flush, un poquito de mareo. Bueno, ok,
pero hija, y de pronto te ahogas y de pronto terminas hospitalizado o de pronto en una unidad de cuidado intensivo, yo voy a decir no, gracias. ¿Sí? Entonces, tener poblaciones a veces pequeñas en el contexto final de las cosas es representativo. Al final, evaluaron 15 pacientes a los cuales de estos 29 se les pudo colocar toda la dosificación y solamente 4 pacientes con placebo. Entonces, ¿qué encontraron? Midieron varias variables clínicas, solo variables clínicas. Entonces, ¿cómo se comportó el tema relacionado a la congestión nasal? La curva de abajo es el omalizumab, entonces hubo menos congestión nasal que con el placebo. Y la otra curva que no veo arriba es cómo se comportó la rinorrea. Entonces hubo también un poco menos de rinorrea comparado con el paciente con el placebo. ¿Cómo se comportó el tema de la pérdida de la capacidad olfativa? Mucho menos en el paciente que utilizó omalizumab. ¿Cómo se comportó el jadeo o la respiración ruda oral? Mucho menos en el paciente con omalizumab. ¿Cómo se comportó la disnea? Mucho menos en el paciente con omalizumab. ¿Y cómo se comportó la tos? Mucho menos. Entonces, en los estudios anteriores se habían enfocado mucho más en función pulmonar. Entonces, la función pulmonar efectivamente mejoraba en algo, y aquí trataron de hacer mucho más énfasis en la clínica, y pues efectivamente hay mejoría. Y midieron algo que me parece muy interesante en las patologías respiratorias, que se nos olvida a los médicos, es la calidad de vida. ¿Sí? Entonces, realmente yo soy un paciente de 65 años que desafortunadamente en nuestro sistema general de seguridad social todavía no ha alcanzado la meta para mi pensión. Tengo un hijo en la universidad y tengo que trabajar, ¿sí? Tengo que hacerlo. Entonces, yo como médico debo tratar de ayudarlo a mejorar esa calidad de vida, a cumplir sus metas, a tener obviamente un apoyo de su familia, y eso va a conllevar a un mayor esfuerzo en ese paciente. Entonces, midieron cómo se comportó ese grupo de pacientes al cual le habíamos dado omalizumab versus el del placebo. Entonces, las estrellitas hablan de los puntos donde hubo una mejoría en menor limitación de la actividad, menores síntomas, mejoría en la función emocional y en los cuestionarios de calidad de vida mejoría. Entonces, quizás pues el beneficio no es solo medir realmente cómo se comporta la función pulmonar del paciente, cómo se comporta la clínica, sino en lo que todos coincidimos, que es en la calidad humana. ¿Cómo voy? ¿Realmente me impacta, me mejora, tiene una injerencia? Aquí en esta gráfica comenzamos a hablar acerca de los inhibidores de interleuquinas. Entonces, tratando de encontrar inmunomoduladores que bloqueen esas interleuquinas, muchos autores han descrito ya muy bien cada una de los efectos que estas tienen en la cascada inflamatoria y en la evolución fisiopatológica de la enfermedad. La tabla es mucho más amplia. Entonces, se podrán imaginar el gran trabajo desde el punto de vista inmunocelular que conlleva esto y que todavía está por descubrir. Creería yo que eso es uno de los eslabones claves si algún día podemos lograrlo. Se ha tratado de hablar de una teoría inmunológica asociada a esta fisiopatología que no se había comenzado a hablar antes, que son los famosos Toll-like receptors. Estos TL también van a tener una injerencia directa sobre la cascada inflamatoria en la fisiopatología del asma. Muchos comprometidos, muchos efectos, y su gran importancia está quizás reflejada en esta gráfica. Entonces, en el renglón superior vemos casi que los mismos factores tóxicos exposicionales desencadenantes que veíamos en gráficas anteriores, pero aquí ya no vamos a hablar tanto de interleuquinas ni de TNA-alfa, sino de los Toll-like receptors. Entonces, en lo que es la pared celular van a haber receptores ubicados que van a tener estímulos asociados a estos factores ambientales, van a entrar a la parte del endosoma celular y por vías que se van a dividir, que es otra cosa que llama mucho la atención para hablar de EPOC en otra oportunidad, van a estimular el núcleo celular
generando mayor estímulo de interleuquinas y hablando ya de un desencadenamiento de la enfermedad. Y también, pues por otra vía, vemos cómo tiene una injerencia directa también sobre la EPOC. Entonces, en términos generales, esto es un concepto más nuevo sobre el cual en absoluto hay algún tipo de intervención. O sea que quizás, lo que les decía al comienzo, el tema de la enfermedad necesita de mucha más estudio, de mucha más intervención para poder llegar a fondo realmente de ella. Esta es una gráfica que habla del tema de inmunoterapia. Entonces, la inmunoterapia quizás tenía bastante fuerza, única y exclusivamente en el tema de la población pediátrica, entendiendo que quizás solo asma estaba directamente relacionada con aquellos pacientes con, digamos, grupos etarios bastante pequeños, niños. Pero, pues en el tema de la neumología, el asma también está asociada al adulto, aún así no haya habido antecedentes de asma en la infancia. Entonces, finalmente, algunos autores comenzaron a tomar este concepto de inmunoterapia que para los adultos no había sido explorado en este renglón del asma y se dieron cuenta que hay unos impactos bastante marcados. Hay prevención de la reactividad bronquial, hay reducción de los síntomas, hay reducción de toda la parte de la cantidad de uso de esteroides y los síntomas nasales, hay una intervención sobre la remodelación, hay una reducción en la parte de la inflamación bronquial y hay una mejoría en la función pulmonar de esos pacientes. Entonces, varios artículos publicados, miren las fechas, pero noten las poblaciones, lo que hablábamos, quizás casi todos poblaciones infantes, pero este señor en el 2013 tomó una población adulta de 18 a 65 años y comenzó a hacer intervención y se dio cuenta de que efectivamente había un aumento de control de los síntomas y una mejoría en la función pulmonar. Entonces, quizás esto también abre la puerta para que haya otra alternativa de desensibilización desde el punto de vista de inmunoterapia en estos pacientes de población adulta. Y esto es una gráfica que les quiero traer en donde se sale un poco de la rutina farmacológica y en la termoablación. Entonces, no es una intervención farmacológica, es una intervención de neumología intervencionista a través de radioterapia con una radioablación que va a tener un impacto directo sobre la mucosa y especialmente sobre el músculo liso. Entonces, se debe identificar muy bien aquellos pacientes en donde hay un asma severa de difícil control, que tengan hipertrofia muscular. Esa evaluación se hace con pruebas de función pulmonar y que sean candidatos para beneficio de termoplastia y hacer una radioablación de la mucosa muscular, el músculo liso de esa hipertrofia. Entonces, como si lo adelgazara. Ese es un estudio coreano y volvemos al tema de la población. ¿Cómo yo poder hacer un estudio grande en este tipo de pacientes si a duras penas voy a tener quizás uno al año? Entonces va a ser muy complejo. Este grupo de investigadores publica 4 casos. 4 casos. Aquí están todas las características de los 4 casos. Entonces la evaluación de esos 4 casos, quizás el resultado es este. Resultado del tratamiento. Primer caso. Entonces dicen, hay una reducción significativa de todos esos síntomas. Segundo caso, hay una reducción moderada de esos síntomas y de las exacerbaciones. Tercer caso, no hay cambio. Cuarto caso, hay una reducción significativa de los síntomas y de las exacerbaciones. Entonces podríamos decir que de los 4, 50% sirvió, 25 más o menos y 25 no. Difícil, ¿no? Difícil de tomar una decisión y de decir realmente si hacerlo, no hacerlo, etcétera, etcétera, y sobre todo teniendo en cuenta en nuestro medio que se necesita un apoyo tecnológico, de inversión, de que haya un centro pues, que realmente invierta y crea en la patología respiratoria, etcétera, etcétera. Entonces a veces no es tan fácil. Entonces, ¿qué tenemos ahora? GINA 2019. Entonces ya pasamos la década. ¿Qué tenemos ahora? ¿Cómo resumimos todo lo que tenemos hasta ahora?
Entonces seguimos en pasos, ¿sí? Quizás cambió la forma de la gráfica, pero es la misma historia. Primer paso, pues usar esteroides inhalados. Las dosis recomendadas de forma inicial baja, si la necesidad titular depende de cómo vaya la clínica, o si no funciona, pues un beta-2 de acción corta con el esteroide. Segundo paso, utilizar dosis bajas de esteroide inhalado o adicionarle esteroides con el formoterol, y aquí mencionan pues la budesonida con el formoterol como agente principal. Tercer paso, dosis bajas de esteroides inhalados con beta-2 de acción larga. Cuarto paso, dosis medias de esteroide con beta-2 de acción larga. Y quinto paso, que es quizás donde están todos los cambios de todo lo que hemos hablado hasta ahora, es usar altas dosis de esteroide inhalado, beta-2 de acción prolongada, evaluar el fenotipo de esos pacientes para determinar su seguimiento realmente frente a qué nos estamos enfrentando, tratar de adicionar inhibidores de inmunoglobulina E o anticuerpos monoclonales, inhibidores de interleuquinas 4, 5, 8, 1, y tratar obviamente de evaluar la posibilidad de iniciar esteroides orales teniendo en cuenta todos los factores de riesgo que esto conlleva. Esto es desde el punto de vista farmacológico lo que hablamos. Entonces quizás al final de cuentas todo apunta al final, apunta al comienzo, a la fisiopatología, al comienzo de la cascada inflamatoria, a la intervención desde el punto de vista de la inmunomodulación, de la regulación, de lo que viene ahora que son los toll-like receptors, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces quería pues obviamente mostrarles, digamos, eso, entendiendo que las dificultades son bastantes a veces, que nos falta mucho por aprender de la enfermedad y que quizás algunas veces pensamos que las alternativas son pocas, pero yo creo que es porque todavía estamos cortos frente al entendimiento final de esta enfermedad. Agradezco la oportunidad, si hay alguna pregunta. ¿Qué puesto tiene Montelukast en este momento? Sí, los antileucotrienos están más o menos ubicados entre el segundo y el tercer espacio. Quizás de pronto uno realmente no opta por comenzar paso a paso, porque la patología respiratoria se comporta desde mi punto de vista diferente a gran parte de las demás. Es decir, yo aguanto diarrea, dolor de pecho, dolor de cabeza, fiebre, pero ¿quién aguanta 3 respiraciones dificultosas? ¿Sí me van a entender? Entonces, en ese orden, doctor, uno encuentra un paciente bastante demandante, en el buen sentido de la palabra, con mucha necesidad y que va uno a tratar de que resuelvan un problema que lo está agobiando muchísimo. Entonces, uno se salta pasos. Entonces, en ese orden de idea está la individualización del tema. Por lo general, casi siempre hay una combinación realmente para tener un control de la enfermedad entre un beta-2 de acción prolongada y un antileucotrieno. Ese es un buen, digamos, punto para tratar de comenzar con un nivel de moderado a alto el control de la enfermedad. ¿Y de efectos colaterales? Sí, casi siempre, digamos, cuando se usa esteroide inhalado, pues uno trata de dejar el esteroide oral para una última opción o hacer parte de las últimas estrategias, pero casi siempre los esteroides en el contexto del oral están más asociados a moniliasis locales, algunas esofágicas, pero pues hay estrategias que uno puede dar para mejorar una buena técnica y hacer algunos cuidados post utilización del inhalador para evitar eso. En el tema de los beta-2, pues hay que evaluar el tema cardiovascular. No hay forma realmente de evitar que el estímulo beta-2 a nivel bronquial no vaya a interferir sobre los receptores beta-1 y beta-2 miocárdicos. Entonces trata uno de hacer pues, una muy buena evaluación de esos pacientes y tratar de tener la mejor escogencia del medicamento para evitar este tipo de molestias que pues, casi siempre son palpitaciones, taquicardias, más que arritmias. Algunas veces pues sí llegan pacientes con cardiofibriladores, cardioresincronizadores, con marcapasos, con fibrilaciones auriculares. El tema se complica un poco allí
para la escogencia de una mejor estrategia, pero pues es más o menos esa la alternativa. ¿Alguna otra pregunta? Nuestras ciudades tienen cada día más contaminación del medio ambiente. ¿Qué tanto puede observar usted la influencia que hay en la Voy a contar algo que tengo en mente que no debería contar, pero que va a colación con lo que menciona usted, doctor. Es evidente que la enfermedad respiratoria tiene un ligando bastante fuerte en el tema geográfico. Desde el punto de vista fisiológico, pues la altura geográfica es inversamente proporcional a la presión barométrica que va a ejercer el gas oxígeno en la parte alveolar y realmente lo que va a llegar a la cadena respiratoria mitocondrial. Entonces, a esa población de pacientes viviendo en ciudades por encima de los 1500 metros, pues les va a costar mucho más respirar, mantener una fisiología respiratoria equilibrada. Si a eso le agregamos entonces la polución y la contaminación, pues la dificultad va a ser un poco mayor. Y si a eso le agregamos una característica peculiar de nuestra ciudad, que es el volcán Nevado del Ruiz, con todo el material piroclástico, la cantidad de gases que a diario está obviamente emanando, pues las cosas se complican un poco más. Entonces, allá voy con el tema de lo que voy a contar, que no debería contar, que tengo en mente para el futuro. Hay dos cosas que a mí me llaman mucho la atención en el tema respiratorio, en el tema de la ciudad. Uno es qué tanto es la influencia realmente del volcán sobre la patología respiratoria en la ciudad, entendiendo todos los demás otros factores inmodificables que tenemos. Entonces, quizás deberíamos de construir un calendario epidemiológico apoyado del Instituto de Vulcanología que tiene pues, los recursos y los aparatos para monitorizar en qué momento del año hay mucha más influencia de todos esos gases con nuestra ciudad y la variable atmosférica del viento, de la velocidad, etcétera, etcétera. Ese calendario comparándolo con las visitas de nuestros pacientes por patología respiratoria a los servicios de urgencias de las principales instituciones de nuestra ciudad. Quizás si pudiéramos construir ese calendario identificando ese grupo poblacional, podríamos intervenir de forma primaria para que a ese grupo poblacional se le diera un programa adecuado de intervención para tratar de prevenir esas exacerbaciones en ese calendario epidemiológico y de esta manera pues, tener un impacto positivo en el estado de salud, congestión de instituciones, costo de efectividad, costos de demandas, etcétera, etcétera. Ese es uno. Y la otra es cómo será el comportamiento desde el punto de vista fisiológico de la función pulmonar de esa pequeña población que vive en la vereda del Alto de Letras. Esa vereda todavía hace parte de Tolima, pero tiene pues, el mayor apoyo de Caldas por la cercanía geográfica. Están a más de 3.850 metros sobre el nivel del mar. Cada vez que paso por ahí, porque yo soy de donde tengo que pasar por ahí, he, digamos, pensado en, venga, cuánto hemoglobina deben de tener, cuál será su hematocrit, la presión de oxígeno, la presión de CO2, cuál será su F1, cómo se comportará obviamente la presión pulmonar, realmente habrá hipertensión pulmonar en los pacientes porque viven hipoxémicos, etcétera, etcétera. Hoy precisamente hablaba por fin lo pude contactar con el señor Néstor, que es el señor presidente de la Junta de Acción Comunal. Le dije, nos vamos a ver un domingo, yo necesito que consultar el próximo domingo, es el Día del Padre, quedamos de vernos el siguiente, a las 12 del día. Voy a discutir de eso, voy a hablar con él, va a tratar de exponerle mi inquietud, quizás yo iba a tratar de tener pues, la mayoría de personas, y mirar a ver si podemos evaluar cosas sencillas que no nos cuestan dinero, pero que nos van a ir dando bases para avanzar en el tema. Entonces, medir función pulmonar con espirometría, hacer unos gases arteriales, hacer un cuadrito hemático, que son cosas sencillas que nos van a dar valores para tener en mente y entender cómo nosotros desde el punto de vista fisiológico nos adaptamos a la altura
y cuáles son las, digamos, características de esa población que, si bien es la minoría, se comporta diferente a nosotros, que vivimos a una altura mucho mayor. Muchas gracias. Gracias a ustedes.